Acosta, Santiago Ávila, Sara Peñuela, Haidali Puerta, Dana Martínez y Melissa Sepúlveda, y les vamos a exponer sobre la teoría de la personalidad de Karen Horney. Karen Horney nació el 16 de septiembre en Hamburgo, Alemania, en 1885. En 1906 comienza a estudiar medicina en la Universidad de Friburgo para luego trasladarse a la Universidad de Berlín, la cual se gradúa en 1911. En ese lapso de tiempo se casa con el abogado y filósofo Oscar Horney, del cual de ese matrimonio nacieron 3 hijas, pero más adelante el matrimonio termina. En 1918 fue instructora en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. En 1932 se muda a Chicago, ya que a principios de los años 30 Hitler entra al poder y empieza el gobierno nazi, por lo cual el psicoanálisis se consideraba una ciencia judía. En 1934 se incorporó al Instituto Psicoanalítico de Nueva York. En 1937 publica su primer artículo, el cual se titula La personalidad neurótica de nuestro tiempo. En 1941, a consecuencia de sus teorías, la descalificaron como analista de formación del Instituto Psicoanalítico de Nueva York. En 1942 publica un artículo un poco más personal de ella llamado Autoanálisis. Entre los años 1950 a 1952, además de que ya empieza a crecer su cáncer abdominal, se interesa por la espiritualidad, el Zen sobre todo, y viaja a Japón para una experiencia más personal. Y en 1952, el 4 de diciembre, fallece por cáncer abdominal. Bueno, ahora vamos con las teorías y los autores que influyeron en sus propias teorías, las de Karen Horney. Partamos de que Karen Horney era una psicoanalista, pertenecía al enfoque psicoanalista y, como sabemos, el padre del psicoanálisis y a quien se le deben muchos de los aportes a la psicología es a Sigmund Freud. Entonces, claramente estuvo relacionada con Sigmund Freud. Ella tomó muchas de sus ideas y sus teorías, tanto como para afirmarlas como para desarrollarlas, también como para negarlas, en su mayoría para negarlas. Entonces, también estuvo relacionada con Carl Abraham, Eric Fromm, Hart Sullivan, Clara Thompson, Goldstein y entre otros. Entonces, como ya dije, Horney contradijo muchas de las ideas y teorías de Freud y vamos a mencionar 3 de ellas. La primera surge de cuando tuvo sesiones psicoanalistas con Hans Sachs, el cual le dijo que tenía un complejo de Edipo no resuelto, a lo que ella negó rotundamente desde el inicio y comenzó a desarrollar una contraposición a la teoría del complejo de Edipo. También negó la idea de que las mujeres tenían envidia de los genitales masculinos y todas las implicaciones falocentristas que esta teoría tenía. También negó que las diferencias entre los hombres y las mujeres se presentaban por factores biológicos o genéticos y afirmó más bien que se trataba por factores sociales o culturales. Bueno, por otro lado, podemos encontrar como la base, los conceptos que permitieron su teoría, empezando por el de la crianza sana. Es básicamente un ambiente en el que el niño crece con cariño, con protección, con seguridad por parte de sus padres. Es un ambiente sano, cálido, del que recibe un amor genuino y se le enseña un buen manejo emocional por parte de sus padres. De lo contrario, si el niño no tiene esto, puede generar hostilidad y ansiedad básica, causadas por la maldad básica. La maldad básica es la falta de calidez y de afecto genuino de los padres hacia sus hijos y es aquella que ocasiona la hostilidad y la ansiedad básica. La hostilidad es producto del enojo que causa en el niño generado por el rechazo y el desprecio de sus padres. Y esto termina aumentando la ansiedad. Y la ansiedad básica es el sentimiento de los niños causado por el rechazo y la falta de cariño de sus padres, lo que hace que se sienta inseguro, aislado e indefenso. Esto puede generar, pues bueno, según Horney, se desarrollan 3 tipos de personalidad: la complaciente, la agresiva y la despegada. La complaciente busca de la gente, depende de los demás, necesita que lo subordinen y es sumiso. El tipo agresivo está en contra de la gente, es narcisista, es arrogante, es egoísta y solamente piensa en sí mismo. Y el tipo de despegado es que se aleja de la gente, es autosuficiente, solamente le importan sus emociones, se mantiene retraído y no le importan las emociones de los demás. Por otro lado, Horney estableció unas técnicas de ajuste que funcionan como mecanismos de defensa y son aquellas que le permiten a la persona reconocer la existencia de un problema y defenderse de la ansiedad básica. Son 8, son la elusividad, el autocontrol excesivo, el cinismo, la rectitud arbitraria, la externalización, la existencia de puntos ciegos, la racionalización y la compartimentalización. Por otro lado,
Horney definió el apego infantil como un vínculo entre la madre y el niño que tiene una función de supervivencia y una función evolutiva, ya que los niños dependen de la madre y le proporcionan las bases necesarias para afrontar la vida. Horney definió tres apegos: el seguro, que es la preocupación constante de ser abandonado, hay comodidad entre depender y que dependan de él; el apego ansioso es aquel que le cuesta confiar en los demás, es independiente y puede las cosas por sí mismo; y el apego evasivo es la preocupación de que los demás lo dejen de amar y por eso se dedica por completo al resto. A continuación vamos a ver en dónde se aplica actualmente la teoría de Karen Horney. Primero encontramos la psicoterapia. Los psicólogos utilizan tratamientos de trastornos psicológicos, especialmente en los que son los trastornos de personalidad. Algunos terapeutas también utilizan las ideas de Karen Horney sobre la neurosis y la necesidad de la seguridad en la terapia. Por otro lado, tenemos la educación, en donde algunos profesores o educadores utilizan la teoría de Horney para entender cómo las experiencias las vivencias que han tenido los niños pueden afectar la personalidad y el aprendizaje durante su desarrollo. Otro campo en el que podemos encontrar, en donde lo podemos encontrar, es en la psicología organizacional. Algunos psicólogos organizacionales utilizan la teoría para entender mejor los patrones de comportamiento de los empleados y cómo este puede afectar el rendimiento del trabajo o cómo puede fomentar un ambiente más saludable y productivo. Bueno, en cuanto a la investigación, la teoría e ideología de Karen Horney ha sido objeto de múltiples investigaciones y estudios en los cuales se pueden incluir investigaciones sobre la personalidad y trastornos mentales. Siguiendo por el empoderamiento de la mujer, esta autora, Karen Horney, fue una de las primeras teóricas en enfocarse en la experiencia del género femenino. De esta manera, ubicar un contexto actual en el cual se fomente la autonomía, la autoestima y la equidad de género. Siguiendo por el énfasis de la autoconciencia, este se refiere a analizar y reconocer cada parte de nosotros como persona, es decir, identificar acciones, recursos, intuiciones o estados de ánimo que podamos poseer. De esta manera, lo puedo asociar con la ideología de las estrategias neuróticas de Karen Horney, ya que al ser más consciente de nuestras acciones, podemos generar recursos y afrontar situaciones que nos alejan de nuestro verdadero yo. Los tres artículos científicos que utilizan conceptos de las teorías de Horney. Tenemos el primero, personalidad a luz de la identidad, reputación y roles. Una revisión de la teoría socioanalítica de Hogans, de la personalidad, que integra las teorías psicológicas de la evaluación, de la psicología de lo profundo y de la teoría de roles. Y utiliza el concepto de relaciones objetales ambivalentes que describen las dificultades que puede sentir una persona al sentirse ansioso y al mismo tiempo desear estas relaciones. El segundo sería las perspectivas psiquiátricas de los indicadores de la transmisión de ansiedad de padres a hijos. La teoría, utilizando Brandon Theory, de las entrevistas se construyen cuatro categorías de conceptos. El primero, indicadores de posibles diagnósticos de la transmisión de ansiedad desde la perspectiva de los psiquiatras. El segundo, los retos que se enfrentan los psiquiatras en un posible diagnóstico de ansiedad transmitida de padres a hijos. El tercero son soluciones o futuros prospectos para la posible prevención de la ansiedad transmitida desde la psiquiatría. Y los cuartos son los aspectos impactantes de esta prevención para ser concentrado desde la psiquiatría. Y utilizan, como define Horney, la neurosis, que son la sobreprotección y otras actitudes hacia el niño que puede generar ansiedad básica. La siguiente y última sería rasgos de la personalidad ansiosa, perspectivas de las emociones básicas y neurotransmisores. Los resultados sugirieron que las dimensiones emocionales y de personalidad están relacionados, que también ciertas emociones están vinculadas a ciertos rasgos de personalidad y que el sustrato neuronal, tanto de las emociones como los rasgos de personalidad, se organizan en diferentes categorías. La primera, extroversión, alegría y dopamina; intervención, desagrado y hidroxitripamina; el neuroticismo, enojo y miedo y la noradrenalina; y una estable o con la emoción calmada. Se utilizó dentro de la investigación los conceptos de las técnicas de ajuste de Horney.